Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Desde que apareció el mismísimo Sheev Palpatine con una siniestra risa durante el tráiler del Episodio 9 durante el Star Wars Celebration 2019, al igual que la posterior aparición de su actor Ian McDiarmid, los fans de la saga hemos estado preguntándonos una y otra vez cómo diantres podría darse el regreso de Lord de los Sith al Episodio 9, el Ascenso de Skywalker. Y claro, esto no es para nada un movimiento improvisado, porque si analizamos el canon con cautela desde que inició esta trilogía en el Episodio 7, había algo en sí que no cuadraba, ya que se había creado todo un nuevo imperio llamado como la Primera Orden, uno que paradójicamente fue la última orden de Palpatine en vida, pero este casualmente no era gobernado por el Sith, una movida que digamos es muy poco Sith de parte de Darth Sidious. Y claro, todo esto está muy bien documentado en el canon, en ese plan de contingencia del Emperador Palpatine, en diferente contenido de la saga como el videojuego de Battlefront 2 y también particularmente en la trilogía de Aftermath, donde justo ahí, como revisamos en un video anterior, ahí se nos insinúa muy casualmente como una locura que el plan de Palpatine era revivirse. Algo que hace sentido porque siempre ese ha sido el fin último de todos los Sith, superar a la muerte por medios que uno podría considerar antinaturales. Y pues debo decir que en las últimas horas, Masters, se ha revelado una muy interesante información que tiene todo que ver con el destino de Lord de los Sith en la próxima película, al igual que su relación con esos Sith TRoopers Rojos que ya hemos visto por montones, así también como todo ese plan que Palpatine esconde como su última movida en el 9. Y como siempre, Masters, esto no viene de cualquier fuente, sino que precisamente viene de una campanada que hizo recientemente la excelente fuente que es Making Star Wars, la cual, como seguramente sabemos, ha filtrado muchas cosas de la trama de la película y han acertado, como la máscara de Kylo Ren reforjada y también el sable de Rey reconstruido, o por ejemplo, ellos nos confirmaron primero que nadie el regreso de los caballeros de Ren, o incluso también ellos reportando ese póster filtrado del 9 que vimos anteriormente, el cual todo su contenido ya se ha confirmado que aparecerá en la cinta. Ellos pues han sido muy atinados en muchas de estas cosas, pero sobre todo con la revelación del Sith Trooper Rojo, al igual que varias de sus variantes que se han ido confirmando en los últimos días por diversas fuentes, ellos han podido atar varios cabos de cosas que habían escuchado de sus propias fuentes en rumores diversos que no habían podido corroborar sino hasta ahora. Y es por eso que hasta el día de hoy ellos han hecho esta revelación porque ya tienen suficiente información como para confirmarlo. Así que debo advertirles que la parte siguiente, Masters, contiene spoilers sensibles de cara a la trama del Episodio 9. Y sobre todo, tómenselo con toda la prudencia del mundo, porque esta información ellos lo manejan como algo que saben, pero también como un rumor, porque todavía hay algunas piezas faltantes en torno a la trama que no conocemos del todo, así que cuidado. Ok, pues primero que nada, debemos saber que mucho sobre la estrategia final de Palpatine tiene que ver precisamente con los Sith Troopers Rojos que ya hemos visto, y que a muchos de nosotros no se nos hizo nada casual que llevaran el nombre de Sith en ellos. Y en un detallado artículo, Making Star Wars nos explica que en realidad estas masivas tropas de asalto Sith han estado escondidas en las regiones desconocidas. Esto claro tiene mucho sentido porque esa región inexplorada del espacio ha tenido mucha preponderancia en el canon porque ahí se ocultó la Primera Orden, pero también ahí se ocultaron estas nuevas tropas Sith. Y sobre esto específicamente se nos dice que esta zona del espacio en la que está este ejército de troopers escondido es un total infierno espacial, ya que es una parte de la galaxia que no es propiamente estable. La zona es sumamente riesgosa y esta también está llena de diferentes peligros. El caso es que estas tropas Sith cuentan con una masiva flota espacial de Star Destroyers, heredada justamente desde los tiempos imperiales de parte de Palpatine. Y estas fuerzas leales a su emperador han estado esquivando pozos de gravedad y sobreviviendo de todas las maneras posibles a lo rudo del espacio en las regiones desconocidas, esperando ser encontradas para terminar su misión. Básicamente, esta masiva flota del Sith ha estado esperando por más de 30 años para ejecutar la parte final de la contingencia del Emperador Palpatine. Y básicamente, esta revelación sobre la inmensa flota escondida se une también al reporte de esta semana del Bespin Bulletin, el cual también nos corrobora en su artículo Making Star Wars. Ellos también nos dicen que esta flota tendría sus propios TIE Fighters todos pintados de rojo, al igual que un montón de Sith Troopers rojos de diversas índoles. Y justamente se nos
nos presentó el caso y un boceto de un Sith Jump Trooper, los cuales nos explican que no solo forman parte de esta flota, sino que vuelan sus propios TIE Fighters rojos. Y lo curioso es que estos tipos son tan buenos en lo que hacen, viviendo en las regiones desconocidas, que se expulsan de sus TIE Fighters rojos y se lanzan al vacío del espacio, y así continúan luchando volando con sus jetpacks. Algo que sin duda suena como algo radical y como un gran espectáculo visual en la película. Incluso la fuente nos dice que tendrá muchas rimas con los mandalorianos que ya hemos visto en The Clone Wars. De hecho, se nos aclara como un detalle importante que estos Sith Jump Troopers no serán los típicos cobardes con armadura blanca que ya hemos visto en el pasado a los héroes de la Resistencia abatir de forma fácil, sino que serán totalmente otra cosa. Y si lo recuerdan, Masters, los primeros reportes de Making Star Wars de finales de 2018 sobre la trama del 9 nos indicaban que una amenaza del más allá se aparecería para poner en riesgo el dominio de Kylo Ren en la Primera Orden. Y aparentemente a esto es a lo que se referían las fuentes con el término del más allá, ya que en realidad nadie en un principio aparentemente sabrá dónde está esta flota. Y justamente Jason Ward, el editor en jefe de Making Star Wars, nos explica que Kylo Ren necesitará un dispositivo denominado como Wayfinder, algo así como el dispositivo buscador de caminos en español, un aparato que no sabemos qué es, pero todo parece indicar que sería algún tipo de guía o brújula para terminar por encontrar esta flota del Sith. Curiosamente, también se nos explica que en la trama del episodio 9, la flota del Sith es la clave final que Kylo Ren necesita para desbloquear un supuesto legado que existe del Emperador Palpatine. Esto es muy importante porque quiere decir que Kylo Ren contaba con la información de la existencia de una flota Sith como parte del plan de contingencia de Palpatine, algo que quizás oyó en el pasado por alguien dentro de la Primera Orden, como bien podría ser el caso del antiguo líder supremo Snoke. Pero ahora, claro, siendo Kylo el nuevo líder de esta organización, por eso querrá ir hacia esa flota para ir por ese legado del Sith. El caso es que en un dado momento en la trama del episodio 9, esto terminará llevando a Kylo Ren con un alienígena que parece araña, que según reportes y algunos bosquejos trazados parece un parásito sobre la cabeza de un alienígena niño gigante. Esta figura arácnida pues sería una especie de oráculo hacia con Kylo Ren, quien lo guiaría justamente en esta búsqueda hacia la flota Sith de Palpatine. Él pues supuestamente le daría ese aparato llamado Wayfinder, pero claro, las cosas no serán tan fáciles como parecen, ya que el oráculo y la búsqueda que tiene Kylo aparentemente abrirán una especie de caja de Pandora en la película, ya que todo parece indicar que Kylo piensa que estará consiguiendo algo poderoso que le responde, pero Palpatine no está tan dispuesto a compartir sus juguetes con nadie, ya que justamente la fuente nos comenta que el plan de contingencia del emperador no era para que alguien más que no fuera él o mucho menos el nieto de Darth Vader recibiera esta poderosa herencia. Así que todo parece indicar que esta flota de Palpatine, que está resguardada por los Sith TRoopers Rojos, forman parte de la pieza final del emperador para volver y tomar la galaxia, y además esta esconde un legado poderoso que le intriga a Kylo Ren. Sin embargo, esto no es lo único, ya que Making Star Wars también nos corrobora que estos nuevos Sith TRoopers Rojos pertenecen precisamente a Palpatine. Pero lo importante y lo que no nos dejan de mencionar es que esa inmensa flota de Star Destroyers parece ser la clave y el arma determinante de cara al acto final de la película, para que tras su resurrección el emperador pueda dominar al universo una vez más. Pero aquí viene lo que quizás sea lo truculento de todo esto, ya que no sé si lo recuerden, pero esta misma fuente nos dijo en el pasado que esto que ocultaba Palpatine sería algo que deleite a las audiencias, pero al mismo tiempo algo que podría ser controversial. Y es que precisamente se nos reporta que estos destructores estelares estarían armados hasta las chanclas. Y justamente tendrían armas nunca antes vistas, con cañones específicamente diseñados en arrasar planetas enteros como la misma Estrella de la Muerte. Lo entiendo, Masters, por momentos podría sonar como una Estrella de la Muerte 4.0, pero parece también que esto fue diseñado para que con una tecnología de lo más novedosa, el Lord de los Sith pudiera retomar rápidamente su poder y convertirse en una verdadera amenaza en cuestión de minutos en el episodio 9, como el verdadero villano que no vimos venir. Y esto hace sentido porque ya hemos visto múltiples aplicaciones 30 años después de tecnología similar, usada en gigantescos cañones como el que destruyó la base de Crate. Así que un arma masiva cargada de esta manera en múltiples Star Destroyers sin duda puede ser interesante
interesante si se usa de forma adecuada en la película. Y claro, Masters, aún quedan muchas preguntas en el aire, porque aún no sabemos a ciencia cierta cómo rayos Palpatine volverá, salvo claro con ese interesante indicio de que él podría ser Matt Smith y que Palpatine pues es un poseedor de cuerpos. Aunado a esto, aún está por verse cómo será esta flota inmensa del Sith y si de verdad visualmente parecerán como Star Destroyers. Así que todo esto pues podría darnos muchos más detalles de cómo se conformó la Primera Orden y cómo se sobrevive en las regiones desconocidas para aparecer 30 años después como parte de un gran plan del Sith. Sin embargo, también hay cosas interesantes en todo esto que aún no tienen respuesta. ¿Por qué rayos los TIE Daggers nuevos, tanto los negros de la Primera Orden y estos rojos, comparten ese mismo diseño si son de épocas distintas? También, ¿qué rol cumple el general de brigada Pride en todo esto como uno de los nuevos personajes en el 9? Y por si fuera poco, ¿por qué estos Sith Troopers son, digamos, mucho mejores que un Stormtrooper? ¿Acaso serán clones leales únicamente a Palpatine o algo por el estilo? Y de serlo, con ello podríamos tener una referencia extra hacia las precuelas. Todo esto, Master, suena posible, pero son simples especulaciones. Pero lo que sí es claro es que esta inmensa flota será de una u otra manera clave, no solo por ser una nueva superarma, sino porque es una de las piezas más importantes para recuperar o traer a la vida a Palpatine. Y parece pues que su encuentro pondrá en un serio predicamento a Kylo Ren cuando descubramos que hay un complot más grande detrás de todo esto. Así que cada vez el episodio 9, el ascenso de Skywalker, al menos con esta filtración, suena más y más interesante, Masters. Pero si también te interesa conocer todas esas revelaciones que se nos hicieron en los últimos días con algunas cosas del episodio 9, pero sobre todo con la serie del Mandalorian que se estrena en noviembre próximo, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras historias que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.